Día estamos en el programa Nika Nash, es el programa número Macuilzontli Onzempuali, es el 120. Es día 30 de noviembre, este día Jay Olin, tres movimientos: dinamiza la situación, toma decisiones y actúa. Conseguirás el éxito adquiriendo cultura y cultivando la humildad. En esta ocasión estamos aquí con Omey y Frank Díaz. Saludos, ¿cómo están? Aquí tirando, Mike, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues aquí un rato pues para conectarnos y platicar. Hay muchos temas ahí, y preguntas, me parece, ¿no? Para compartir. Sí, oye, Chinawi, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? Pues ahí, bien, con Sí, ánimos, sí. así nada Ah, más bien, ah, bien. sí, de repente igual me dan mis Te ataques fuiste de lejos tos. con eso del Macuizonti Oncenpuali, ¿eh? ¿Cómo? Te fuiste lejos con lo del Macuizonti Oncenpuali. Este es el programa número Chicoacepuali. Chicoacepuali es el programa. Sí, sí. Con el 2000, dije que Y iba a decir ese es el un año tema. que, Y ese es un tema. Es un tema que algún día tendremos que tocar, el tema de las matemáticas de la numeración mesoamericana. Generalmente hablamos del calendario, pero se va quedando las matemáticas, que son una cosa importante. Sí. sí, es la Sí. estructura, ¿no? ¿Eh? Ta- Sí, También andamos en la trecena de Cuautli, uno águila, igual ahí como para Uno Águila, siempre contextualizar. de esas, estamos en el tercer día de esa trecena, por supuesto, es Olin. Recuerda que los cronólogos prehispánicos ni siquiera necesitaban decir el número, simplemente decían es un Olin de Cuautli. Y ya está, entre Olin. Eh, Estos son detalles que necesitamos estudiar y repasar, sobre todo para que no se olviden, ¿no? Para no meternos con eso del ¿cómo dije? Macuilzontli. Todavía falta un poco para el programa Macuilzontli, pero sí es importante caerle de cuando en cuando al tema de numeración. La pregunta que me hace con mucha frecuencia es cómo entrar a estos asuntos anahuac. ¿Por dónde entrar? Voy a platicar de este asunto muy brevemente a ver qué opinan ustedes. Ustedes ya llevan años en esto y le han entrado. Yo siento que la manera más cómoda de entrar para el que llega de la calle, que no sabe de este asunto, es a través de matemáticas y calendario, porque no crea conflicto ideológico. Es simplemente una cuestión técnica. Y ya una vez que tú aprendes la matemática y el calendario, ya estás adentro, quieras o no, porque ya empezaste a darte cuenta de cosas, ¿no? Cosas que faltan en la cultura occidental y que están presentes en la cultura nahuaca. Entonces empiezas a romper paradigmas. Una vez que rompes el paradigma, por ejemplo, de que eran primitivos, eso lo rompes tan fácilmente como aprendiendo a contar. Eh, Surge la pregunta, bueno, ¿y qué onda con sus creencias? Como personas que desarrollaron unas matemáticas y un calendario tan sofisticados tenían creencias primitivas. ¿Ves? Esa cuestión surge de inmediato. Entonces, es mi posición. El estudiante debe empezar por materias técnicas que no involucren posiciones ideológicas. ¿Qué tú crees? Sí, sí, coincido bastante. Pues de hecho, donde nos conocimos, donde empezamos a estudiar, el nombre de arqueoastronomía, ¿no? El Centro de Estudios Arqueoastronómicos, era lo que llamaba mucho la atención porque es una disciplina, pues no muy, con no mucho tiempo que tiene de Sí. haberse pues trabajado, ¿no? Y pues son esos temas que realmente te hacen cuestionarte mucho de lo que se habla cotidianamente acerca de las raíces, y cuando vas estudiando, justo no tienes la traba de ideologías, ¿no? Sino vas al dato duro y lo puedes vivir también. Puedes ir a una montaña y darte cuenta de los vestigios, lo que está ahí. Entonces, sí, Claro. ese tipo de enfoques más, pues por ese lado científico, de estudio, de análisis, que son un reto también, ¿no? Entender cuestiones astronómicas, te das cuenta que desconoces un montón de tu calendario, ¿no? Estudiando un calendario diferente, te das cuenta que ni siquiera sabes cómo se compone el tuyo, qué Ajá. ciclos tiene, qué arreglos, ¿no? Mm. Entonces sí, creo que matemáticas
y calendárica son como Sí, es una buena entrada, ¿no? Y ya después te metes en la lengua y pues ya vas la entonces lengua. hilvanando justo Sí, la sintaxis de la cultura, ¿no? Que a veces sí, mencionabas ese la término sintaxis, de la sintaxis cultural. así es. Sí, la lengua es un factor. Chignaui, tú querías platicarnos algo. Veo que está subiendo el calendario el almanaque, ¿no? De este año. Justamente, para que noten la diferencia, cómo al empezar a estudiar calendario, empiezas a entender este tejido, ¿no? Cultural, que bueno, aquí podemos ver claramente, sin saber de calendario, que la organización, como la tenían los anahuacas, era más coherente a como la tenemos nosotros con el gregoriano, porque bueno, pues está dividido sencillamente en veintenas todo el año, y al final están los Nemontemi, y justamente siguiendo los Nemontemi nos da la estructura para el siguiente año. Entonces ya se arma solito, sin saber calendario. Al poder distinguir esto, ya podemos darnos cuenta de, eh, por una parte, la complejidad del calendario, pero también la sencillez de representar los caracteres Sí, sí. que manejamos. Entonces, eh, ahorita les voy a compartir el otro gregoriano, mientras les anuncio que ya estoy realizando el siguiente calendario, el del otro año, en gregoriano. Ahorita, a ver si lo cambié. Sí, aquí está. Este es, digamos, para que tengan una idea, ¿no? Ahora pueden comparar con el gregoriano, como, bueno, el caos que se genera. Irregular. Y Sí, bueno, sí, ven 31, 30, 31, 31 días, 28, 29, dependiendo. Este, eh, es otra forma de organizar. Y bueno, justamente aprender calendario nos da eh, esta matriz de conocimiento que nos va adentrando justamente a todo el anáhuac. Y sí, justamente recordando estas clases que tomamos allí en arqueastronomía, pues entrábamos por el calendario. Después de ahí, pues obviamente los signos nos obligan a ir conociendo sobre el náhuatl, y bueno, y haciendo estas sumas o ciencias toltecas, que también sumas, multiplicación, matemáticas vigesimales. Poco a poco te vas metiendo en la cultura, y es como sí, sí. justamente es la manera, igual pienso, más fácil de poder adentrarnos, ¿no? Podemos decir todos estos signos en español, y pues igual van a reflejar a la cultura anahuaca, ¿no? Sí, sí. Oye, si podrías ponernos la imagen anterior, el almanaque, digamos, la versión anahuac. Y, y yo también, ahorita me acordé, también algo bien interesante. Yo cuando la primera vez que fui allá al centro de estudios, estaban hablando sobre Egipto, me acuerdo. Y era una comparación justo, ¿no? O sea, es importante entrar en estos temas de matemática, de astronomía, porque no solamente te quedas como con la visión de tu cultura, ¿no? Sino más bien encuentras las coincidencias, ¿no? Las conclusiones en otras culturas, y eso te permite pues no caer en visiones indigenistas o en visiones etnicistas que te hacen sentir especial, que te adulan el ego, pero Sí, realmente no te hacen, no pues, nutren. no te nutren exactamente. Ah, Sí, no, las visiones etnicistas e indigenistas son consumo de cáscara, pero dejas la masa de lado. exacto. Lo que importa es la sustancia, lo que importa es la enseñanza, la historia real, no la imagen edulcorada que nos hacemos, porque esa imagen en realidad ni siquiera está hecha por los consumidores de la imagen, está hecha por los vendedores de marketing, Exacto. por los vendedores Propaganda. de imagen, ¿ves? por los por las películas, por el sistema en general, por la educación en las escuelas, que es sumamente pobre. Todo eso va conformando una imagen, y ahí vienen las personas a reaccionar, a levantar una banderita indigenista, sintiendo que su identidad es aquello que le dijeron que debería consumir.
El resultado es que después de unos años esa gente empieza a darse cuenta que tiene hambre, no sabe nada. Ahí tú tienes tantos grupos de la tradición neomexica y no hay una persona que pueda traducir un párrafo en náhuatl clásico o hacer mínimo, no sé, una multiplicación vigesimal. No, ni le preguntes un tonal, porque te va a decir cualquier disparate, siempre repetido de lo que dijo. En otras palabras, después de un tiempo resulta que están famélicos, no tienen conocimiento. Lo único que tienen es una banderita que le pusieron en la mano para que se sientan tranquilitos y estén 20 años alzando la banderita y no se rebelen contra el sistema. Entonces, pues, qué bueno que lo mencionas, porque en Amores, en el Centro de Gastronomía, justamente tratamos de combatir la visión indigenista y nativista. Aquí no se trata no se trata de la raza, ni siquiera de la cultura. Se trata de conocimiento. Si me sirve, lo tomo. Si no me sirve, lo dejo. Exacto, porque al final marginaliza. O sea, creo que es un proceso de automarginalización. El hecho de que te sientes especial y te excluyes de la dinámica social, pero realmente te excluyes a partir de una caricatura, no realmente de un estudio profundo, de una toma de conciencia, quizá, ¿no? No es una elección, inclusive, ¿no? Es algo que te van compartiendo y tú lo vas replicando, pero no lo corroboras, no te tomas esa identidad por contraste. Es una identidad por rechazo, contraste, por lo que el otro es diferente, por la diferencia con respecto al otro. Es decir, yo soy aparte, yo soy diferente. Es una identidad que adula al ego, pero realmente no nutre nada y es una estafa. Porque el ego finalmente es una construcción mental y el ego desaparece. En momentos de problemas frente a la muerte, el ego desaparece. No nos vamos con el ego. Nos vamos con la realización, con la energía. Entonces necesitamos una identidad que nutra la realización, que nos dé un sentido de autorrealización. Tú puedes ver en los grupos indigenistas, sus caras no son felices, sus caras no están tranquilos, no están en paz. Están en una disque guerra, pero en realidad están huyendo del campo de batalla. Le dice, oye, náhuatl clásico, no, eso ahora no. Oye, que oye, que la ideología, no. Las fuentes, olvídate, eso no hay que estudiar. Fugitivos, huyendo de la guerra, pero se sienten muy combatientes porque tienen una banderita que alguien les puso en la mano. Esto me recuerda el tema del nacionalismo. Que hay dos tipos de nacionalismo. Uno es la persona que reconoce los valores de su nación y se da cuenta que estos valores son valores en la medida que se extienden. Porque si es verdad para mí, debe ser verdad para todos. Y si es útil para mí, debe ser útil para todos. Exacto. Si es verdad para mí, pero no para los demás, entonces probablemente no sea verdad, sino un capricho. Entonces, en la medida en que esos valores se extienden, van integrando una nación en el sentido antiguo de la palabra nación. Pero tenemos otro nacionalismo que se basa en que los extranjeros clavaron esta frontera y yo me atengo a la frontera que me clavaron los extranjeros. De ahí no doy un paso. Y me siento muy identificado con la frontera que me clavaron los extranjeros. Ese nacionalismo popular barato que termina frustrando a la gente. De hecho, hay personas que se sentirían mucho más identificadas todavía, más conciencia patria, si las fronteras fueran todavía más estrechitas, bien apretaditas. ¿Verdad? Porque entonces reconocerían a todos sus conciudadanos, serían la gente del barrio y sería una tribu, una horda, es decir, regresarían a estadios primitivos de organización. Y claro que eso produce mucha identidad aparente. Volviendo a este calendario que nos pone, me gustaría, digamos, detenernos un poquito más ahí antes de entrar en el tema de hoy, porque es evidente, cuando lo pones todo de lejos, se nota su extrema regularidad. No solo es regular, es decir, todos los meses duran lo mismo, duran 20 días. ¿Por qué deberían los meses tener duraciones diferentes? Esa es una pregunta que yo le hago a los cristianos, a los occidentales. ¿Por qué los meses deberían tener duraciones diferentes? ¿Por qué razón? Solo para complicar los cálculos. ¿Por qué no debe haber un trabajo racional detrás del calendario y decir, oye, vamos a hacerlo así con este orden? Y todos nos tenemos este orden. ¿Por qué razón tiene el estudiante que está calculando, oye, cuántos días tiene este mes? Todavía los adultos no están claros de cuántos días tienen los meses. Bueno, ni hablar de empatar el calendario occidental con las cuentas, porque el calendario occidental se basa en el 12, no en el 10. Y no solo eso, el 12 te lo descompone en 7. Así que las semanas son de 7. ¿Cómo empatas eso con la numeración decimal?
Por otro lado, cuando tú tienes un sistema vigesimal, y fíjense que el sistema era tan vigesimal que aunque están viendo 18 veintenas, porque el año mide eso, 2 de las veintenas estaban divididas en 2 partes de 10 y 10 días, para que hubiera en total 20 fiestas en el año. Eso lo explica Sahagún en el Códice Florentino, más bien lo explican sus informantes. Dice, las últimas 2 veintenas, al día 10 se celebraba la otra fiesta, porque en total eran 20 dedicadas. Entonces, trataban de mantener, incluso con la limitación que pone el año físico, el año astronómico, que es de 365 días, incluso con esa limitación trataban de mantener el sistema vigesimal. Por otro lado, cuando tú tienes meses de 20 días y enuncias la fecha, cuando la escribes con este sistema, en realidad estás usando el sistema de órdenes. ¿Ves? Esto se ve más claro, por ejemplo, en la cuenta larga. Cuando ves una fecha de cuenta larga y ves, no sé, por ejemplo, 9.1.0.2.0. Eso lo mismo lo puedes leer como una cantidad de sacos de maíz que como una cantidad de días. Cuando lo lees como cantidad de días es una fecha de cuenta larga. ¿Ves? En otras palabras, el modo de contar los días es exactamente el mismo modo de contar cualquier otra cosa. Por lo tanto, el solo hecho de expresar la fecha te da un sistema de órdenes para contar las cosas. Pienso que ese fue el origen de la numeración de órdenes. Creo que al principio la idea no fue contar por órdenes, sino expresar fechas. Y como las fechas eran ordinales por naturaleza, pues se agrupan en paquetes, ¿no? En llaves, en corchetes, terminaron dando con una numeración de orden. ¿Alguna cuestión sobre esto, jóvenes? La cultura cristiana no tenían este concepto del orden, o sea, ya tuvieron que adaptarlo. No. Entonces, ¿cómo lo iban a integrar a su calendario si ni siquiera lo conocían, no? Bueno, no lo manejaban, digamos, bueno, puede que haya algún sabio lo entendiera, pero pues no se manejaba, entonces la gente no lo pedía, ¿no? De hecho, el Sí. sistema de órdenes que usamos hoy fue importado de los árabes, pero los árabes no lo inventaron. Los árabes lo tomaron de los hindúes. Y cuando tú vas a buscar las fuentes hindúes más tempranas de ese sistema de orden, resulta que se parece demasiado al mesoamericano para ser casual. Entonces surge la cuestión, ¿quién lo inventó primero, los hindúes o los mesoamericanos? Cuando buscas las fuentes mesoamericanas resulta que son milenios anteriores a las hindúes. En otras palabras, estoy seguro, bueno, razonablemente seguro, de que el sistema de órdenes que nosotros usamos en la actualidad, es decir, la organización de los números en espacios de órdenes y el uso del cero, son inventos mesoamericanos y son inventos que surgieron por la necesidad de contar el tiempo, de medir el tiempo. Ahí en esta imagen que nos está mostrando, me gustaría que acercaras un poquito los Nemontemi, los días Nemontemi. Nemontemi significa faltantes para completar. De Nen on Temi. Nen quiere decir en falta. Temi, completo, aún es un elemento de relación. Esos Nemontemis no distingo bien, pero empiezan ¿en qué? ¿Ocelote qué? Dos ocelotes. Y el el último día de la veintena anterior no puedes mostrar. Fue uno caña, ¿no? Evidentemente. Bien. Fíjense, a los compañeros, sobre todo de la mexicanidad. Observen. Una veintena termina en uno caña y el día siguiente es dos ocelotes. Y ahí empiezan los nemotemes. Nada de que se saltan aparte los nemotemes. No te saltes nunca nada en este calendario. Este calendario es continuo. No saltes nada. Así que esa idea que te dijeron por ahí por la calle, que los nemotemes se cuentan aparte, eso es falso. Eso deriva de la ignorancia. Obsérvalo, solo míralo con tus ojos. Después del día 1 caña, viene el día 2 ocelote. Ahora vamos al final del Nemontemi a ver qué pasa. Tenemos un 6 pedernal, dice ahí. Bien, entonces el primer día, que está muy claro para mí, el primer día del año siguiente, ¿cuál debe ser? 6 pedernal, 7 lluvia. 7 lluvia. ¿Ves? No necesitas saltar nada, es continuo. Cuando los pones de continuo, ¿qué pasa? Pasa una cosa mágica que ahí lo vamos a ver si nos puede llevar al equivalente de mayo.
que es Toxcatl. Toxcatl. Ok, ahí lo tienes. ¿En qué día empieza Toxcatl? En el día que le da nombre al año actual. Y si lo quieres trabajar con los cargadores de la época mexica, que ya tienen 4 días de atraso, te vas al día, no distingo ahí, pero ¿qué día es? ¿Pedernal qué? Pedernal 12. 12 Pedernal. ¿Ves? Ahí lo tienes. En otras palabras, si cuentas de continuo, de corrido los Nemontemi, el nombre del año te va a caer siempre en el momento en que el sol pasa por el cenit. Esta es la clave del calendario. Olvídate de cuentas aparte, olvídate de días fuera del tiempo, olvídate de todas esas tonterías que se inventan modernamente. Lo que necesitamos con este calendario es estudiarlo a sus fuentes, tal como lo describieron los mexicas, o los nahuas, o las demás naciones. Lo describieron ampliamente. Hay, en total, si uniéramos todas las páginas dedicadas al calendario de las fuentes, hay, yo diría que unas 1,000, 2,000 páginas dedicadas al calendario. ¿Sabes cuánta información hay ahí? Es estudiarla si queremos saber cómo funcionaba. Entonces, si no quieres meterte con esas lecturas tan antiguas y tan difíciles, bueno, por lo menos usa la lógica. ¿Qué lógica tiene contar aparte de los remontemis? Si cuentas aparte de los remontemis, el día que le da nombre al año, te va a caer en cualquier momento. Así, te va a caer al azar. No te va a caer en el momento astronómico necesario, deseado, ¿no? Entonces, la clave de este calendario es el día en que el sol pasa por el centro del cielo y no echa sombra. Ese día le da nombre a todo el año. Eso se llama el tlameme o cargador. ¿Alguna cuestión, compañero? Y a mí, bueno, nunca me han dicho por qué se llaman como se llaman los años, ni, bueno, obviamente no, no usan los No, no. cargadores actualizados porque no manejan ese mecanismo, pero bueno, podrían explicar los cargadores mexicas por qué se llaman así, Claro. pero en la tradición pues, no me han dado respuesta. No. Es porque En es la, así, en la, así era y ya. en la mexica, ¿eh? Porque la maya sí. Sí, ellos sí. Está ahí claro cómo hicieron ese cambio de cargadores que son los que estamos usando nosotros y que en pocos años también ya deberemos, si queda alguien interesado, hacer ese cambio otra vez. Claro. Sí, con lo que estamos viendo, dos tradiciones. Una auténtica, que es la maya, que mantiene la información desde el pasado, y otra hechiza, acabada de hacer, que es la neomexica, que es a criterio de cualquiera que lea un librito, esté bien o esté mal, y saca para la calle diciendo que es el abuelo, ¿no? El abuelo de la tradición. Entonces, ojo con esto, no estoy menospreciando. El interés de quienes se meten en la tradición neomexica es legítimo, y hay que respetar eso. Tienen ganas de llegar a la verdad, pero generalmente caen en manos de pseudoabuelos, de personas que realmente no tienen ningún compromiso con la verdad, sino simplemente repetir cosas por ego o por ganar un dinero o algo así. Y terminan dedicándole la vida a falsedades, y eso está dañando la cultura. Así que recuerda el axioma de esta breve lección de calendario: 0 días fuera del tiempo, 0 cuentas aparte de los remontemis. Cuenta corrida. Les dio mucho trabajo a los anahuacas hacer una cuenta tan coherente, tan perfecta, tan continua, durante milenios, millones de años, totalmente continua, como para venir a quebrarla en el Montemi solo porque no me da la cuenta, ¿no? Si no te da la cuenta, vuelve a hacer. Exacto. Y creo que es importante, pues, remitirnos a los hechos, ¿no? Más allá de una postura pues, que se base en el ego, ¿no? Egocentrista, sino más bien, pues, a entender los mecanismos y en base a eso, pues, a partir de ahí poder identificarte, ¿no? Y porque se puede caer también como justo en esa identificación por contraste, ¿no? De que como esta es mi cuenta y esta es la de mi grupo, esta es la buena porque es la que me representa, ¿no? Y ya no te abres a conocer las demás, ¿no? Porque luego es los comentarios que a veces surgen, ¿no? De que eh, pues no están de acuerdo con la cuenta que se lleva, pero pues tampoco tienen los elementos para hacer una crítica y para hacer una propuesta, ¿no? Y más bien las propuestas normalmente pues no están como basadas sustentadas, ¿no? Entonces, pues también Así es. por ahí es como lo que nos encontramos luego, ¿no? Sobre esto que dices, tengo aquí una declaración de los informantes los informantes de Sahagún crearon, de hecho, escribieron directamente
un documento que se llama Códice Florentino. Estos informantes radicaban en una escuela en Tlatelolco. En esa escuela estaban Mexicas y Tlatelolcas. En esa época eran dos ciudades, la verdad que eran dos barrios de la misma ciudad. Eran dos barrios de la misma ciudad. Es decir, eran nahuas, eran mexicas. Y el título que le dieron a este informe calendárico que escribieron es Introducción y Declaración de qué es el calendario de los indios de Anáhuac. Esto es de la Nueva España. La manera de contar el tiempo que tuvieron todas las naciones. Con lo que están diciendo, todos contábamos igual, nada de que cada cual tuviera su cuenta. Y el lugar se llamaba Anáhuac. Y no es solo el centro de México, sino lo que hoy es Nueva España, dicen ellos, se llamaba Anáhuac. En otras palabras, estamos hablando del calendario de Anáhuac, no del calendario mexica, el calendario maya, el calendario zapoteca. Esas son divisiones modernas. Esas son estructuras, separaciones que se hacen justamente cuando no se entiende el calendario. Cuando lo entiendes, te das cuenta que el mecanismo es el mismo, con independencia de la lengua en que lo expreses. Es igual que el calendario gregoriano, lo puedes expresar en ruso, en español, en inglés, lo que te dé la gana, sigue siendo el mismo calendario. La lengua no cambia los mecanismos. ¿Y por qué en Anáhuac debe ser diferente? Si tienes alguna duda, lee lo que dicen los informantes nativos, quienes conocían ese calendario porque lo vivían, porque trabajaban con ese calendario de toda su vida. Entonces dijeron eso, te lo repito, introducción y declaración de qué es el calendario de los indios de Anáhuac, esto es de la Nueva España, la manera de contar los tiempos que tuvieron todas las naciones. Nueva España fue el nombre que se le dio a Anáhuac. Anáhuac no era una sola nación, era un conjunto de naciones. Todas esas naciones tuvieron la misma manera de contar el tiempo, lo dicen las fuentes. Pero además se puede demostrar, porque cuando tú encuentras datos calendáricos apuntados aquí y allá por diferentes personas al azar en unos 200 códices coloniales que se conservan, ves que concuerdan las fechas. Y son personas que vivieron en cualquier nación, en cualquier cultura. Pero, los datos llegan de todas partes de Anáhuac, no solo de México, sino toda la cuenca Anáhuac. Y concuerdan. Entonces, es tiempo ya de salir de supersticiones sobre el calendario. Oye, Frank, ahorita que comentas eso, me venía a la mente que, bueno, el día, el cargador te lo da el sol y el paso sanital, pero también es importante aclarar dónde, porque bueno, Claro, claro. por ejemplo, actualmente hay iluminados, casi renacidos, mexicas que comentan que por eso se llama día pedernal, porque cae, por ejemplo, en Tenochtitlan, el paso cenital. Esto manipulando información, ¿no? Obviamente, porque comentan que supuestamente se hizo un ajuste calendárico en épocas de Moctezuma y construyeron el templo mayor para que se alineara en el paso cenital en Tenochtitlan y A por ver, eso. eso es una mezcla de cosas que no vienen al caso. El Exactamente. templo mayor se hizo de acuerdo al calendario para que se alineara no al paso cenital de Tenochtitlan, sino al paso cenital de la venta, al paso cenital de los olmecas. Eso es fácil de medir. Simplemente ve al templo mayor, haz las mediciones. Eso, bueno, yo no lo he hecho, pero los arqueólogos están cansados de hacerlo y ahí están los datos. Por otro lado, no hay ninguna constancia de que los mexicas hayan modificado el calendario. El calendario era perfecto, ¿para qué lo iban a modificar? Si lo modificaron, ¿dónde está la prueba? Es simplemente tonto. A ver, la ciudad de México, Tenochtitlan, tiene 700 años. ¿Ok? Solo tuvo 200 años de existencia antes que llegaran los españoles. Casi todo ese tiempo, de hecho, fueron siervos de otra nación. Solo tuvieron 89 años de libertad antes que llegaran los españoles. Los mexicas no crearon el calendario. Los mexicas son los últimos en llegar al concierto. El calendario ya estaba hecho desde milenios antes y estaba perfecto desde su primer día. La precisión de ese calendario es muy superior a la del calendario cristiano. Todavía sigue perfecto, todavía tendrían que pasar, te voy a decir, 5.000 años todavía para que se desajuste en un solo día. En ese lapso el calendario cristiano ya llevaría 2 días y medio de desajuste. Así es para que ustedes comparen, ¿no?, el nivel de exactitud que tenía. ¿Qué sentido tiene cambiar eso? Están inventándose un nuevo calendario mexica por cuestiones de ego. Quienes usan a Anáhuac, quienes usan a la patria, para trepar su ego, son traidores a la patria. Y bueno, también vendría bien hacerse la pregunta, en la época mexica, pasaba
eh, el sol en paso cenital en la ciudad de Tenochtitlan en el día pedernal y pues vas a ver hacia atrás y vas a ver que no. A ver, la piedra del sol dice que estaba pasando el día 4 Oli. Lo dice con absoluta claridad. Ahí ves el rostro del sol y el rostro de la tierra juntos, es decir, el alineamiento vertical, y alrededor un 4 Oli. Si los mexicas se equivocaron, bueno, que lo demuestre. Pero todas las cuentas te llevan ahí. Ese día fue 4 Oli. ¿Okay? Eso no es problema. Claro que en algún momento habrá pasado en pedernal. Da vueltas. El cielo se va corriendo para el día siguiente de cuando en cuando. Exactamente. El calendario no era rígido, no estaba clavado. Es un mecanismo, por eso es que hay cambios de cargadores. A ver, si queremos hablar de calendario, hay que aprender calendario. Si no has aprendido calendario, por lo menos sé consciente que no sabes de calendario y ten la honestidad de no hablar de eso. Es una lástima cómo están usando un tema tan serio que merece todo el respeto, merece todo el compromiso como calendario, es el principal elemento de identidad anahuaca, para fines de ego, para fines de familias, para politiquería barata, para basura que dentro de un par de años ya nadie va a recordar. Están sacrificando la historia. Estamos viviendo una época muy degradada. Entonces, interesado en estudiar calendario, hay 1000 fuentes. Nosotros mismos vamos a dar cursos por aquí con las fuentes en la mano. Interesados en seguir banderas que son llamaradas de petate, es decir, cosas efímeras, cosas indignas, bueno, que sigan por su camino. El mundo es muy ancho. Pues como comentas, basado en fuentes y pues además también es que es sencillo de comprobar si aprendes a contar, es la coherencia total, porque justamente como algo tan sencillo como hiciste y tan complicado, y ir tonal por tonal para poder Claro, claro. llegar Pero obvio, a es algo tan decir, obvio a que ver, no, ponte bueno, Jonathan, a ver, ponte en mi lugar o el de cualquiera que estudie, que empiece en esto. ¿Qué es lo primero que harías? Agarra los datos y empiezas a contar. No es tan difícil. Ni siquiera hace falta álgebra, basta con pura aritmética. Por lo que es únicamente, ¿no? Para el tema de la correlación, basta con la aritmética. Si no necesitas meterte en otro rollo. Cuando han fallado en eso es por pura holgazanería intelectual. Es decir, la necesidad de dar un dato, de decirle a la gente, ya lo tengo resuelto, aunque no haya hecho el trabajo. Eso ha pasado mucho. Hay que tener cuidado con, lo digo con pena, pero hay que tener cuidado con los abuelos de la tradición. Algunos son buenas personas, yo conozco gente muy honesta, pero otros son verdaderos mercachifles, que por 4 pesos dicen lo que sea necesario. sí, sí, exacto. Y bueno, ahorita recuperando estas palabras de Omey, en el contexto de las escuelas de la clase que dabas ahí en arqueastronomía, mencionabas mucho, en esos tiempos, la universalidad. Eh, Nos dabas hasta citas de otras culturas, no sé, de Zoroastro, de los mismos cristianos, eh, teniendo un contexto más amplio para justamente no caer en estos nacionalismos ni regionalismos. Bueno, Anáhuac es obviamente una cultura de la humanidad, ¿no? Tiene un contexto también. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, con eso nos ayudabas a justamente abrir esa mente y no caer, por ejemplo, en lo que vemos aquí en esta veintena de Izcali, por ejemplo, al principio, lo que siempre nos comentan, ¿por qué dragón? Eso es europeo. Y si no, salta el que, no, ese es chino. Este, Hasta los vikingos tenían su dragón, ¿no? Está el de Egipto. Y bueno, pues acá éramos tan extraños que no podíamos Así es. concebir el Sí, dragón. lo voy a quedar claro que no cansaron eso. Sí. Mira, vamos a ser honestos. En el caso del dragón, vamos a ir por exclusión, ¿ok? Como dijiste, chinos, vikingos, romanos, todos los europeos que lo usaron siempre, africanos, egipcios, norteamericanos, sudamericanos. La pregunta real es,
¿Cómo es posible que los anahuacas no conocieran el dragón si todos sus vecinos lo conocían, en toda la tierra se conocía? La realidad del tema, antes de empezar a discutir lo que no se conoce, es investigar, es estudiar. Frente a la pregunta de por qué dragón, bueno, si tú me estás haciendo la pregunta en español, ¿en qué lengua quieres que te la responda? Si tú me la preguntas en náhuatl, yo te respondo en náhuatl, entonces no digo dragón, digo zipaqui. Pero si tú estás pensando en español, yo te lo voy a decir en una lengua que tú puedas entender. Entonces te voy a decir dragón, para que te quede claro que no es un cocodrilo, que no es una serpiente, que no es un pez, que no es ningún animal natural, que es un ser mítico, es un animal mítico y que tiene los atributos del dragón porque finalmente es el dragón universal. Fíjate que no solo empieza el dragón las cuentas aquí en Anáhuac, empieza en todas partes de la tierra. Donde ustedes encuentren calendarios antiguos que usan el simbolismo antiguo, ¿no? En toda la tierra van a ver que el dragón está asociado al principio del tiempo. Hay un dragón ahí empezando. En la cultura judeo-cristiana se le llama el Sabbat. Es una palabra que viene de una raíz que significa dragón y que inicia. De hecho, está relacionado con Saturno, cuyo emblema era el dragón de los ciclos del tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque el dragón es una figura mítica creada ex profeso para sintetizar los cuatro elementos. Por eso tiene un cuerpo que es la tierra, tiene un cuerpo de reptil, ¿no? Está en el agua, es el elemento agua, tiene plumas o alas, es el elemento aire, y echa humo o fuego por la nariz o la boca, y ese es el elemento fuego. Echa humo y fuego no solo en las leyendas europeas, también en las leyendas anahuacas, ahí quedó bien representado en las fuentes. Entonces, el dragón es la síntesis de los elementos. Y ustedes saben, quienes han estudiado calendárica saben que los signos se organizaban hacia los cuatro rumbos y cada rumbo era un elemento. ¿Ves? Sur es la tierra, el este es el fuego, el norte el aire, el oeste el agua. Por lo tanto, los cuatro elementos, que son los cuatro rumbos, le daban ajuste al calendario. De hecho, en aquella época había un dicho entre los mexicas que era, el dicho decía más o menos así, esta persona conoce los cuatro rumbos, quiere decir, sabe de calendario, puede ubicar exactamente los rumbos. Si los rumbos quedan mal, entonces te salió mal la cuenta. Pues bien, rumbo es lo mismo que elemento en la cosmovisión mesoamericana. Los rumbos, los cuatro soles de los cuatro rumbos se llaman sol de agua, de tierra, de aire, de viento, justamente porque representan los elementos, que son los grandes estados de agregación de la materia. Omey, sí. No, pues son muchos, o sea, te puedes entender como los aspectos generales, si tienes una cultura amplia, ¿no? Pero hoy en día las universidades, pues no son universidades, no tienen esa Sí. visión de la universalidad, ¿no? Entonces, por eso, eh, pues nos encontramos con ese tipo de visiones, pues muy sesgadas, ¿no? O sea, la verdad es que sí, cuando empiezas a estudiar realmente, a generarte una cultura universal, pues te das cuenta de todas las carencias que tienes y pues también empiezas a no juzgar tanto, ¿no? Sino más bien a intentar entender, ¿no? El porqué de las cosas. Por ejemplo, la otra vez me compartiste un video sobre la vida de Zoroastro, ¿no? Y muy bien resumido, muy bien adaptado. Sí. Y, por ejemplo, no hay ningún video referente a la vida de Seacat, ¿no? O de otros personajes, pues, importantes, ¿no? Y eso nos da pues nos dice el estado de degradación cultural en el que estamos y al que nos dirigimos, ¿no? Y si no hacemos algo, pues se va a acabar, o sea, sí se va a pervertir, ¿no? Y va a terminar siendo una caricatura realmente que no tiene una función, porque también no se trata de saber por saber, ¿no? Sino también la función que tiene el conocimiento y la función que se le puede dar, ¿no? Y creo que también eso es algo bien importante dentro de la toltequidad, ¿no? La función, algo que sea práctico, algo que realmente tenga una razón de ser y que no sea un capricho nada más, ¿no? Sino que tenga un funcionamiento, un mecanismo, ¿no? Creo que es algo que te pones a estudiar y te vas dando cuenta que es muy recurrente dentro de la cultura. De hecho, una definición de toltequidad que alguna vez se maneja, bueno, dentro de las muchas que hay, pues es que es la unidad dentro de la diversidad
y es también la coherencia, ¿no? Son como los atributos principales, es tener una coherencia simbólica, ¿no? Claro. Sí, de hecho, la unidad de lo diverso se logra a través de la coherencia. Si hay coherencia, tú puedes integrar las cosas más diversas que sean, pero si son coherentes, estamos hablando entonces de unidad. La unidad no es una sola pieza, la unidad es un funcionamiento. Y por lo tanto caemos en el tema de función. Castaneda decía que la función es lo que distingue el pensamiento chamánico. El pensamiento chamánico es capaz de centrarse en la función y, digamos, define la verdad a través de la función. No, la verdad no es algo aparte del hecho de funcionar. Si funciona, es cierto que funciona. Y si no funciona, no importa lo bonito que te parezca, lo lógico que te parezca y demás, ahí hay algo mal, ahí algo está erróneo. Porque el universo no se da el lujo de mantener cosas que no funcionen. Lo que no funciona simplemente no existe. Y lo mismo pasa con la cultura. Cuando un elemento de la cultura no funciona, va desapareciendo. No importa que trates de apuntalar, va desapareciendo porque no tiene función. Por eso en el rescate cultural, lo primero que tenemos que pensar es en refuncionalizar las unidades culturales. Es decir, cómo usar estas cosas para que sigan siendo útiles. Tienes un caso clásico de lo que está pasando con el tema de la literatura sagrada. La literatura sagrada tenía una función central en Anáhuac. ¿Por qué? Porque, bueno, el libro sagrado de Anáhuac era para los anahuacas como la Biblia para los cristianos o para los judíos, o como el Corán para los musulmanes. Es decir, era fundamental, se basaba en ese libro para tomar, digamos, idea, modelo de cómo se habían solucionado las cosas en el pasado, poder medir el paso del tiempo y decir, oye, antes se hacía así, ahora se hace así, ¿qué es lo que está pasando? En fin, era un termómetro, un indicador de cómo iba la vida. Ofrecía soluciones, era un libro práctico, se usaba para todo. Con esto no estoy diciendo que le dieran culto como le dan culto a los cristianos a la Biblia, no, no consideran que fuera un libro caído del cielo, no, un libro hecho por sus sabios, el Teomosti. Ahora bien, después de la invasión, estaba leyendo ayer un cronista que decía así con todas sus letras, hay que extirpar estas cosas, es que esta gente no debe saber que esto existía, porque si saben que existía lo van a volver a usar. Entonces, el cronista decía, es necesario extirparlo, que desaparezca, que no haya memoria, es decir, que no tengan memoria de que esto existió. El cronista estaba consciente del valor de la función. Es decir, si esto lo recuerdan, lo recuperan, lo van a hacer funcional otra vez y se va a convertir de nuevo en parte de su sistema de vida. Después va a ser muy difícil de extirpar. Así que mejor por lo sano, acabamos con la cultura, por eso quemaron los libros. Y por eso llegamos al siglo XX y los antropólogos no se habían enterado de que hubo un libro sagrado en Anáhuac. Incluso cuando muchas veces tradujeron porciones de ese libro, porque buena parte del libro sagrado de Anáhuac ya estaba traducido en el siglo XX. Sin embargo, no percibían su integridad y no percibían su función como libro sagrado. Entonces tienes el caso de por lo menos una veintena de traductores de los libros de Chilam Balam y a ninguno se le ocurrió devolverle ese libro a los mayas. Exactamente la misma posición que un Sagún, que un Torquemada. Vamos a conocer estas cosas nosotros como curas para poder evaluar si estos gente están reincidiendo en su idolatría, pero de ninguna manera vamos a devolver estas cosas al pueblo, porque finalmente esto no le pertenece ya a ese pueblo no debe tener cultura. Entonces tenemos docenas de traductores de los libros de Chilam Balam y nunca, ni a estos señores, ni a las instituciones que los respaldaban, ni a ninguna universidad, ninguna institución cultural de Anáhuac se le ocurrió decir, vamos a llevarle a los mayas unos miles de ejemplares de su libro. En cuanto nosotros rompimos esa inercia y le llevamos unos pocos ejemplares, se está generando ya una revolución ideológica entre los mayas. En este momento estamos viendo cómo se crea todo eso. Entonces, eso es refuncionalizar la cultura, darle sentido. ¿Por qué tiene sentido el libro sagrado entre los mayas? Porque le da valores, porque les da raíz, les da un sentido hasta de orgullo sano, y por otro lado porque les permite combatir el adoctrinamiento cristiano cuando vienen las sectas. ¿Con qué vienen? Con un libro, la mano. Así que lo primero que traen los sectarios es un libro sagrado. Si tú no tienes otro libro que ponerle, la guerra ya está perdida. De manera que te pongo esto como ejemplo de refuncionalización. Exacto. Sí. Y creo que también pues, es una guerra cultural, ¿no?
es también como el contexto en el que estamos, en donde hay propaganda por todos lados, hay desinformación, y creo que también a veces somos, no sé, es lo que noto, ¿no? Haciendo como recapitulando un poco los encuentros, los programas, a veces somos un poco reiterativos quizá con las fechas calendáricas, ¿no? Lo del Fuego Nuevo, pues no sé, va pasando el año y vamos pues recordando, ¿no? O sea, encontrándonos con elementos para reflexionar, pero pues es porque de eso se trata la cultura, es una memoria colectiva, es una comunidad también que se va nutriendo de los aportes, y vemos también eso, ¿no? Que ya hay gente que empieza a estudiar y se da cuenta que pues no es un invento, sino más bien son cosas que tienen un fundamento, y que si sigues si tu búsqueda es sincera, vas a llegar a cierto logro, a cierta realización, ¿no? Entonces, es un trayecto que pues es complicado a veces también tener el tiempo y así, pero pues es un acecho, ¿no? Es parte de acechar la realidad, y los frutos pues se van viendo con el tiempo, ¿no? Tampoco vivimos a veces también en una dinámica social que todo es muy rápido, ¿no? Todo se requiere para allá, y no te da tiempo para la contemplación, para la reflexión, para el análisis, ¿no? Y pues creo que también es interesante porque es un escape muchas veces, ¿no? Yo recuerdo en las clases que llegaba a tomar, salía de la universidad, estaba cursando en ese momento la universidad, y iba a veces como a estudiar, obviamente a veces salía un poco abrumado por la información, pero era un reto, o sea, el cerebro también se va adaptando a la nueva Claro, información, y te sí, das cuenta que no estás en la capacidad, o sea, que tienes un montón de capacidad y que no la desarrollas porque y que no, no lo está no hay dando. sí, no hay quien te motive a hacerlo, ¿no? Entonces también, eh, pues por eso hacemos esta difusión de contenidos, porque pues es indigno tener una vida en donde no desarrolles tu potencial, ¿no? No, Claro, así lo veo, ¿no? A partir de que empecé a claro. estudiar fue a lo que llegué de conclusión un poco. Ustedes lo vieron muy claro en Amores, el énfasis se hacía en lo intelectual. Sí, Algunas veces platiqué eso. ¿Por qué eso? Es que en el rescate de las raíces, por lo general, se hace énfasis en lo emocional. Y eso es parte del pensamiento colonizador. Así que durante la colonia te dijeron, mira, los intelectuales son los cristianos, son los europeos, ¿ok? Los de Anáhuac eran para danzar y para hacer exclamaciones, para arte y todo lo que tú quieras. Y todo eso está muy bien, todo es muy lindo, pero cero intelecto. El intelecto viene de fuera. Cuando ustedes empezaron a estudiar el simbolismo cosmológico, estudiar calendario y demás, se dieron cuenta que había sistemas intelectuales y que de alto intelecto además, y que era falso ese paradigma que nos había sembrado de que si se trata de lo anahuaca, el enfoque debe ser emocional. También con eso estaba poniendo un filtro, porque la verdad es que para seguir algunas clases había realmente que tener ganas de seguir clases, ¿eh? Y estar cuerdo y usar el sistema racional de manera inflexible. De paso, era una técnica chamánica, nahuálica. Es el uso inflexible de la razón. El calendario te lleva al nahual a partir del uso del tonal, de manera inflexible. Si te pierdes la pista de un dato, de un símbolo, de lo que sea, ya no entiendes lo que pasa. Entonces, si eres inflexible con el tonal, descubres que todo lo demás es nahual y que el tonal mismo es parte del nahual. ¿Te das cuenta por qué surgen esas cosas así? Esa era la óptica en Amores. Creo que en este momento debe suavizarse un poco porque si entra de manera muy intelectual, el público va a entender que se trata de un sistema académico, de un simple sistema de conocimiento. Hay que ser integral. Las emociones forman parte del asunto, pero también las acciones. Es decir, el lado físico, usar el cuerpo para hacer cosas. Tenemos que cultivarnos integralmente en torno al concepto de toltequidad. Solo así va a adquirir función a nivel popular. Se necesitan masas de personas que recuperen sus raíces o que tengan conciencia por lo menos de su necesidad identitativa, porque solo así sobrevive la cultura. Y no se trata de, digamos, el sentimentalismo de que vamos a conservar la cultura porque era bonita. No se trata de eso. Es una necesidad vital que en este momento recapitulemos todo lo que ha pasado en la historia humana y saquemos las lecciones y evaluemos esas lecciones, las asimilemos. Una necesidad vital. Fíjense que el simple hecho de que viniera un puñado de cristianos
y conquistar a América en poco tiempo, en unos pocos años, de una manera dramática. Imagino que esos señores no se lo creían. Y los de acá tampoco se lo creían. Ese simple hecho es una gran lección. Te dice que hay algo, hay un problema con la cultura anahuaca y la cultura del Tahuantinsuyo. ¿Cuál era ese problema? El problema es que estaban aisladas. No es que fuera una cultura intelectualmente inferior. El problema es que estaban aisladas. No importa que tú tengas un intelecto desarrollado, que seas inteligente. Si no tienes la experiencia, hay momentos en que no sabes cómo reaccionar. En cambio, tenemos una cultura de cuarto orden, más o menos, quinto orden, que es la española. Una cultura menor en el concierto euroasiático. Pero tenía una gran experiencia militar y política porque acababan de salir de la guerra contra los árabes, que era una cultura, digamos, de más calibre, ¿no? Resultado es que cuando llegaron a América aplicaron toda esa experiencia, supieron jugar con la mentalidad de los políticos, supieron convencer a unos y traicionar a otros, informar pugnas y demás. El resultado es que se alzaron con el poder. En este momento nosotros estamos otra vez, pero ya como humanidad, en la posición de los anahuacos o de los tahuantinsuyanos. Nosotros no tenemos ninguna experiencia de cosas que no hemos vivido como humanidad. No tenemos esa experiencia. Incluso algo como, por ejemplo, una epidemia. De pronto desarticuló gobiernos enteros. Causó tremenda mella en la población en general. Si en ese momento hubieran aparecido los extraterrestres, nos hubieran atacado, habría sido sencillo para ellos. En otras palabras, estamos indefensos frente al futuro, frente a lo que vendrá, por el simple hecho de que estamos unificados como civilización global y no tenemos otra civilización con la cual medirnos, con respecto a la cual medirnos. No sabemos cómo otro planeta de seres humanos reaccionaría frente a determinadas circunstancias. Estamos aislados. Probablemente seguiremos aislados así durante mucho tiempo, yo me imagino. Pero cuando una civilización se aísla, pasa otra cosa que pasó en Anahua y en Tahuantinsuyo, es que empieza a generar rutinas culturales. ¿Ves? No tiene retos. Y como no tiene retos, no tiene que innovar. Y empieza a repetirse a sí misma, a mirarse a sí misma al espejo y verse bien bonita y decir, vamos a repetir por aquí. Entonces, se van imponiendo fórmulas tradicionales, el tradicionalismo, y se va descartando la innovación. Eso es un problema, porque lo que no se modifica, lo que no cambia, se extingue. Las culturas son seres vivos y están obligadas a cambiar para sobrevivir. Y ese cambio debe ser producto del reto, no de la degradación. Hay dos tipos de cambios, los que te hacen ganar cualidades y los que te hacen perderlas. Y eso aplica a la cultura. Si puedes platicar, voy por un poco de agua porque tengo afectación. ¿Ok? Sí, sí, pues esto me lleva a pensar justo en los avances tecnológicos, ¿no? Que a veces lo que siempre nos proponen es pues más comodidades, ¿no? O sea, en vez de cultivar pues tus capacidades, pues más bien generar innovaciones tecnológicas para que no estés ocupando tus capacidades y más bien ir delegando pues sí, funciones, ¿no? Pero realmente tampoco hay como un trabajo, pues, y con esa energía que te sobra, pues, ¿qué vas a realizar, no? Realmente, con esa energía que te sobra, lo que te propone el sistema es, pues, consume, ¿no? O sea, no crees, ¿no? A lo mejor y sí también se promueve esta idea del emprendedurismo y de generar empresas y demás, pero igual también entras con el tema del costo ambiental y pues que para que tú te encumbres, ¿no? Para que tú llegues a la cima, pues tienes que pisar a un montón de, pues sí, a competir, ¿no? Y hacer como un montón de estrategias, pues sin una visión plena, ¿no? Consciente y pues terminas generando un montón de problemas, ¿no? Creo que también otra parte bien importante de la toltequidad, pues es el nahualismo, ¿no? Que es el trabajo con el subconsciente. Creo que a veces lo que sucede en varias sociedades actuales, pues es que los líderes no tienen un trabajo de conciencia y empiezan a tomar decisiones que afectan un montón de cosas, pero no es porque no tienen una conciencia
plena quizá de su comportamiento, ¿no? Y más bien las sociedades los va encumbrando porque son un reflejo, ¿no? De eso. Tenemos a los gobernantes que pues nos merecemos de algún modo, ¿no? Entonces, pues la propuesta de la toltequidad, ¿no? De hacer difusión de esta pues, civilización, ¿no? De este enfoque civilizatorio, pues es eso, ¿no? Ser conscientes para generar dinámicas sociales y comunidades conscientes, ¿no? También Claro. es la idea. Y aquí me quedé pensando, sí, tenemos a los gobernantes que merecemos, porque justamente nos hace falta tener ese equilibrio que, por ejemplo, comentabas, Frank, no solo, bueno, para aclarar, nosotros desde este espacio y todos los espacios en los que nos comunicamos, les hacemos énfasis en el estudio, en esta manera intelectual de llegar, para conocer las bases y las raíces, pero hacemos esa marca justamente porque vemos una gran carencia en ello. No es que todo sea justamente intelectual, obviamente hay que equilibrar todo lo demás, pero sí hacemos notar justamente que hay una decadencia intelectual dentro de la cultura, en la sociedad en la que estamos, que bueno, es muy fácil de manipular a las personas que no han estudiado, que no han conocido lo mínimo, tanto de su región como en la universalidad, regresando a esta palabra, conocer a otras culturas, al menos algunos detalles, para que vean que hay similitudes y bueno, así ya pueden entender por dónde va ese proceso y bueno, obviamente es justamente por eso, porque vemos que hace falta tener esas raíces, para de ahí ya experimentar hacia otras partes, no que sea, digamos, la base central, puro estudio y pues, No, no, claro, claro. obviamente la toltequidad es práctica. Una enseñanza generada por... ¿Ahí vas a platicarme? Ah, una enseñanza generada por los antiguos toltecas y que les permitió sobrevivir en estado de aislamiento, fíjate, en un estado de carencia de estímulos. Sin embargo, sobrevivieron durante milenios, sobrevivieron no solo de manera rudimentaria, sino con mucha creatividad y con muchas ganas de vivir y dedicando energía a hacer todo tipo de obras, ¿no? Bien, estos sabios se dieron cuenta que estamos compuestos, tenemos un aspecto tonal y un aspecto nahual. Tonal, la palabra tonal deriva de la raíz ton, que crea términos como, por ejemplo, el verbo tona, que quiere decir iluminar o calentar, o así, genera una amplia familia de palabras de esa raíz ton relativas al acto perceptual. Así que la palabra tonal quiere decir lo que percibimos, el mundo que percibimos. No solo percibimos con los ojos, los oídos, sino también con la mente, es decir, lo que podemos razonar. Y por otro lado hay otro mundo que es el nahual, que es infinitamente más amplio que el tonal, y que ese no lo percibimos o, digamos, no lo percibimos a través de la mente. Nuestros sentidos sí están en contacto con el nahual, pero la mente no capta lo que está pasando ahí. La mente es muy lenta para entender al nahual. No hay manera de entender al nahual con la mente. Lo más que puedes es describir sus atributos, trabajar con él, fluir con él, usarlo. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha ensoñado, en ese momento estaba usando a Nahual. Así de simple, Nahual se deja manipular, es para eso, para manipular. Quienes han ensoñado saben que lo hicieron justamente porque callaron la mente. Porque si te pones a razonar sobre si se puede o no se puede, no lo haces. La mente no entiende lo que pasa ahí y no lo va a entender jamás. La mente no es la herramienta apropiada para entender al Nahual. La mente es la herramienta para entender al Tonal. Entonces estos sabios se dieron cuenta que es necesario cultivar las dos cosas de forma paralela, cultivar nuestros dos aspectos, nuestras dos avenidas a la realización en forma paralela. Por eso es que la cultura anahuaca le hacía tanto énfasis a los aspectos pulidos, cultivados de la existencia.
el énfasis a la civilidad. De hecho, la palabra tolteca, ¿qué significa propiamente? Significa persona culta. Y no solo culto en el sentido de que vaya a danzar en torno al tambor, no, no, no. Culto en el sentido de que aprenda matemáticas, en el sentido de que tenga sensibilidad artística y haga un arte refinado, en ese sentido de cultivo de todos nuestros aspectos superiores. Eso significa tolteca. No se concebía un tolteca que no estudiara. Y que no estudiara no quiere decir, bueno, en la actualidad el estudio se relaciona con las academias únicamente te cultivan y poquito, la memoria, un poquito la capacidad de análisis y demás, pero sobre todo la memoria. Si tú memorizas unos cuantos datos de la cultura occidental, ya eres considerado una persona culta. En Anáhuac no era así. Un tolteca que tenía que cultivarse integralmente. Y esto la fuente lo dice con mucha claridad. Desde el cuerpo físico. Ya te dice, eran toltecas porque su cuerpo andaba de cierta manera, andaban así, así, así. Eso dicen los versos, ya desde el cuerpo físico. Pero también toda nuestra capacidad energética, nuestras respuestas emocionales y, por supuesto, nuestro intelecto. Por el otro lado, cultivar Nahual, y para eso los anahuacas fueron maestros. Es la civilización de la tierra probablemente que más atención le ha prestado al Nahual, no solo en el sentido de reconocer que está ahí y de usarlo, sino también de tratar de codificar la conducta humana para abrirle espacio al Nahual. Si no tenemos eso en cuenta, la cultura se convierte en una camisa de fuerza. Por eso tenemos, por ejemplo, las civilizaciones del viejo mundo, que han terminado todas convirtiéndose en camisas de fuerza intelectuales. Se le imponen a la persona y terminan cerrándole avenidas. Y ahí tú tienes que desde los chinos hasta los españoles empezaron expulsando a los chamanes, marginándolos, hablando más de los chamanes, terminaron quemándolos. A eso se dedicaron los cristianos en el occidente de Europa, a quemar chamanes. ¿Por qué? Porque el uso poco habilidoso, con poca perspectiva de la cultura, termina imponiéndote los dogmas de la cultura como si fuera la única verdad, excluyendo cualquier otra cosa. En Anáhuac evitaron ese bache, evitaron ese problema. De manera que como mismo desarrollaron la cultura, desarrollaron las artes y las ciencias, también desarrollaron el Nahual y crearon espacios dentro de la sociedad para que todo el que tuviera cierta sensibilidad encontrara dónde desarrollar. Había un grupo de personas que eran personas serias, responsables, que habían pasado por esas experiencias y tenían metodología de trabajo, ¿no? Los nahuales en esa época no creas que eran simples chamanes en el monte como nos imaginamos hoy a un Don Juan Matus, a un Genaro Flores, no, no, no. Los nahuales vivían en ciertos lugares, en monasterios, y de hecho la palabra nahuali, en lengua náhuatl, significa sabio, es decir, eran considerados personas sabias, eran personas cultas. No se aceptaba en esa época un brujo que no dignificara su propio intelecto. Sí, sí, totalmente. Y a esto nos referimos con la caricatura, que las narrativas más populares pues nos promueven, ¿no? Como esa idea de que es el nahual, pues es un brujo que se transforma en animal y ya, párale, ¿no? No profundices más. Que de hecho hay apenas, hace como 2 o 3 años, no sé bien, ya hubo una tesis en donde hablaban sobre el nahualismo ya más en forma y pues se nota que es un tema mucho más amplio del que popularmente se conoce, ¿no? Y también ahorita que mencionabas este tema pues de la civilidad, ¿no? De lo que implica ser tolteca, me acordé de Samuel Ramos con eh, su enfoque sobre la psicología del mexicano y hablaba de los pelados, ¿no? Tenía como el término del pelado que pertenecía como a una visión de un mexicano que pues no se cultivaba, que más bien rumeaba todas las ideas y demás. Entonces es interesante pues hacer como ese tipo de paralelismos, ¿no? De desarrollos intelectuales que otros estudiosos han hecho, remitirnos a su obra y también compararlo con esta propuesta, con la propuesta de la toltequidad, ¿no? Que pues nos vamos dando cuenta que estas ideas, por ejemplo, de Samuel Ramos, junto con las de Octavio Paz, ¿no? Apenas escuché ese tema, pues fueron como el germen para generar esta visión del humanismo mexicano, ¿no? Que ya se está difundiendo ahí ya a niveles, pues ya, cursos políticos que se le dan, pero nos vamos dando cuenta que, pues las palabras, las ideas bien estructuradas,
tienen la potencia para que si en el momento no perduran, no se mantienen, no generan a lo mejor en el corto plazo movimientos sociales, en un futuro se pueden utilizar y van a tener una resonancia, ¿no? Hay veces que no, podemos a veces sentirnos fuera de lugar, no sé, en mi caso a veces me ha pasado, ¿no? Hablando de ciertos temas, que pues si la gente no resuena con esos temas, pues los toma como algo algo marginal, ¿no? Algo que no tiene chiste, pero va pasando el tiempo y te vas a dar cuenta que cada vez va teniendo más sentido, ¿no? Porque las carencias de sentido en la sociedad actual, pues nos van dejando huecos, y esos huecos, si tú no los aprovechas, alguien más los va a aprovechar y los va a aprovechar con intereses muy mezquinos, ¿no? Intereses, pues, quién sabe de qué tipo. Entonces, pues en esa idea estamos mencionando, pues, la difusión cultural, porque es ir llenando esos huecos que van quedando sin un contenido de calidad, ¿no? Y es lo que buscamos, más allá de cantidad, creo que siempre ha sido también otro elemento importante, pues es la calidad de la información, ¿no? O sea, si no sabes mucho del tema, pues quédate hasta ahí, no mientas por convivir, ¿no? Más bien Claro. quédate con lo que hay, pero también date cuenta que hay un potencial y que lo puedes ir desarrollando, ¿no? Sí. Hoy estoy viendo que Vicente se está integrando. No sé si está en vivo o eso es un... ¿Está en vivo? ¿Qué tal hoy? Ah, mira, Sí. Déjame ampliar esto. Creo que estos son las tumbas de Zempoala, ¿no? creo que Ya. sí. Conexión esté un poco Sí, mal, porque ahí creo que ya se trabó. A ver sí, sí. a ver si nos escucha y que se pueda mover a otro lado donde estaba ahorita para Ok. poder. Ahora el que pueda platicar, Vicente, si nos estás oyendo, te invitamos a participar, a que reportes un poco lo que estás haciendo por allá. Vicente se ha ido a viajar por zonas de Veracruz y creo que está siguiendo la ruta de la incineración de Topici, ¿no? Ya. De hecho, ahí ya pueden ver ahí algunas transmisiones que hizo, justamente leyendo estas partes del libro Ahí, de la ahí. historia de Seacatl. Si quieren ir a verlas, pues, están ahí publicadas, para Ok, que ok. entiendan bien el detalle de, bueno, justamente esta investigación que hiciste y acercándonos a estas zonas. eh, Ah, Vicente, te escuchamos, adelante, sí. Sí, un sitio muy particular, muy curioso ese donde está Buenos días, caminando. Ahora sí, un ya te abrazo. escuchamos. Sí, estamos en Quiahuistlán. Ese, ese es el cerro de los Metates. Sí, los escucho. Está bien la señal. Sí, los escucho bien. Saludos. Hola. Ah, sí, me escuchas. Ah, sí, les decía que estamos acá en Quiahuistlán, estado de Veracruz. Estamos en lo que conocen como un panteón totonaca. Ahorita me fui hacia lo que era la costa para que vieran de la playa de la Villa Rica donde llegó Cortés. Pero bueno, aquí en este espacio que está un poquito más metido hacia la montaña, pues vemos estos templos que son justamente de la época del contacto y estas pequeñas tumbas que pues nos recuerdan, por ejemplo, allá en la zona de los mayas Cruzó, también como este estilo de los este, templos de los aluches, ¿no? En el interior de estos eh, pues templos pequeños, estas tumbas, pues hay distintos tipos de osamentas y entierros. Y es pues uno de los sitios que pues vio llegar justamente a Cortés, ¿no? Con sus naves allá en la playa, que espero hayan visto, fue donde que Cortés quemó sus naves, ¿no? Y este fue como que el punto de primer contacto, ya hacia la zona de Zempoala, con donde pues tuvimos oportunidad el día de ayer, levantar yo un material, unas fotografías, este, y pues bueno, es parte de la ruta de la serpiente emplumada, de aquí justamente, pues hay distintos
pues ahora sí, puertos, Huacalan, ¿no? Como bien comentas en el Frank, perdón, el libro Frank de la serpiente emplumada, el Acalan, Campeche, el Sí, Tinzantún, en este caso de Champotón, y Tentaca, que pues, probablemente desde la época olmeca, pues tenía pues, gran relevancia, ¿no? Para conectar a Anáhuac. De hecho, todavía en la carretera hay una gran cantidad de montículos que pues son importantes, ¿no? Que todavía se mantienen a pesar del saqueo. Y pues bueno, en este sitio, pues bueno, les compartiremos también, tiene presencia olmeca en la parte de arriba, como allá en Chalcatzingo, como también pues allá en territorio del sur, donde iremos, les compartiremos así en breve lo que es el itinerario para ir a Chocamán, a Coscomatepec, donde hace tiempo diste una conferencia, también la compartiremos por ahí, Frank, y pues cerraremos para el equinoccio con la visita a Minatitlán y a Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, pues ya estaremos también trabajando en las actividades del año que incluyen tanto recorridos de campo a sitios como de la zona, de la pues, bueno, más representativos de Anáhuac para hacer, junto con maestras de KINAM, y también otras compañeros y compañeras, una serie de talleres y actividades, pues, que refuercen esta esfuerzo, ¿no? Que se está haciendo. Así que, pues, le mandamos un abrazo aprovechando, que pues, ahora sí nos dio un poquito de oportunidad la conexión, y pues es uno de los santuarios, ¿no? Que sobreviven a pesar del saqueo, el olvido, la indiferencia, y pues vale mucho la pena, ¿no? Con estas vistas. Pues los niños andan encantados, ¿no? Por acá, pero pues también uno como mayor, pues dimensiona la grandeza de nuestras culturas, ¿no? Y esta pues es una forma de entierros que, pues es bastante llamativa, ¿no? sí, Un poco conocida, pero pues también parte del patrimonio que, como bien dice, ¿no? No se puede defender lo que no se conoce, pues una invitación. Para llegar aquí, la forma pues más práctica, si, pues, bueno, si traen un auto, es a Escardel, y de ahí dar vuelta al Lucio Garbán hacia Poza Rica, y a una hora aproximadamente se cuenta el sitio. Si vienen en transporte público, tomen un autobús, por ejemplo, de Ciudad de México a Veracruz, se bajan en Cardel y ahí toman un autobús a Poza Rica, y también en una hora estarán en este destino. Entonces, ahí les compartiremos los datos, pero pues sí, llama la atención este pues, espacio, y pues tantos que hay por toda Anáhuac, pues debemos pues conocerlos, y pues también ellos pues los conectaban estas peregrinaciones, estos santuarios, que pues eran muy relevantes, ¿no? Que Ahuistlán, nos dicen, el lugar donde abunda el agua, así según nos relatan, pero pues bueno, hay una gran cantidad de santuarios, y pues el más importante pues es el de nuestro ser, que debemos cuidar, ¿no? Con actividad física, nuestra mente, nuestro tonal, nuestro nahual, activarlo. Y pues un abrazo desde acá, saludos a Luis, a Frank, a Chignawi, a quienes nos siguen, y por acá seguiremos en breve ya para ahora sí retomar el paso, y pues preparar el cierre de este año 2024, y pues el 25, que pues nos pinta bien, ¿no? Con mucha actividad. cómo no. Nos vemos. Y gracias, Frank. Gracias, Luis. Un abrazo, Saludos, Vic. Chignawi. Gracias, Sí, un saludos. abrazo. Ahí les compartimos las fotos, y pues bueno, ahorita que me vaya allá donde no hay señal, les muestro la vista ahí del Golfo de Anáhuac, ¿no? Tener que ser. Ok, Un abrazo, entonces, excelente tarde. vamos Buen Bendiciones, camino. compañeros. Abrazos, entonces. toltecas. Saludos. Saludos. Qué bueno que Vicente está haciendo este recorrido, y qué bueno que mantiene vivo la ruta de Topic. Vienen muchas cosas por ahí. Vicente se refirió un poquito a que hay tremendos proyectos para el 25. De hecho, empiezan ya. El 10 de diciembre empiezan unos proyectos muy interesantes. Uno de ellos se lo voy a mencionar por aquí porque tiene que ver con todos los interesados, y es que fíjense que las autoridades de la iglesia Cruzó, de la iglesia Maya, nos han pedido que les ayudemos a pintar murales allá en sus santuarios, murales que describan pues la historia de la iglesia Maya, su historia prehispánica, la guerra de castas, todo ese tipo de cosas, el libro de Chilambalán, cómo se mantuvo todo eso durante la colonia. Entonces es una invitación a quienes quieran participar, que sepan, obviamente, que sepan pintar, artistas que quieran colaborar con los mayas. Vicente va a organizar
la movida para ver cómo se hace. Por lo pronto nos están ofreciendo un espacio de 300 metros cuadrados para hacer murales con un propósito propagandístico de su religión, ¿no? De su fe, y también de entrenamiento, de enseñanza para los niños y para la gente que visita el sitio, que sepan cuál es su historia, porque es un modo muy cómodo, muy fácil de llegar a la gente a través de murales. Les vamos a ir reportando adelantos sobre este y otros proyectos que vienen por ahí que están muy buenos. Sí, muy didáctico lo de los murales. Sí, así es. Y bueno, ya que son las 12:17 actualmente, vamos a saludar a los que están acá con nosotros. A Rebelde, Mauricio Folk, Lucas Rodríguez, Luis Mello, King Balam, Adriana Ortega desde Tlaxcala, Pavel Duarte desde El Palmar en Nicaragua, Aranjuez Yahuichó, que está allá en Oaxaca. Lucas Rodríguez nos comenta, Zipactli es el mismo monstruo que le comió el pie a Tezcatlipoca. ¿Hay alguna relación con el tonal? Es el mismo. Había un mito en Anáhuac, que no es solo de Anáhuac, es un mito que aparece en toda América y Asia, que es sobre un dragón original, un monstruo original, que es un ser que vivía en el mar, pero podía volar, todo eso. Y este ser es la materia, es la materia. Y sobre ese ser fue que los dioses, como les quieran llamar, hicieron la creación. Ellos consideraban que vivimos en el cuerpo de un zipatli, de un monstruo acuático. No es que creyeran que literalmente estamos ahí, porque acuerda que estamos hablando de naciones de astrónomos, sabían perfectamente cómo es la Tierra, cómo se mueve y todo eso. Es un simbolismo. Entonces asociaban la materia con el Zipactli y decían que del lomo de Zipactli pues crecieron las plantas y los ríos y las montañas y todo, y estamos viviendo en él. Entonces, sí, es un mito universal. Cuando te encuentras mitos con figuras mitológicas tan generales como un unicornio, como un dragón, como ángeles, cosas así. Esos mitos son antiquísimos, son muy anteriores, incluso aparecen en toda la Tierra. Por eso es que, como dicen los compañeros, lo mencionaron, no podemos aislar a Anáhuac. Si queremos entenderla, tenemos que verla en su contexto universal. Simplemente una civilización madre, entre otras que surgieron a partir de unas raíces culturales comunes. Todas las civilizaciones madres de la Tierra, que son desde el viejo mundo de China, India, Mesopotamia, Egipto, y la civilización cretomicénica ahí en el Mediterráneo, y por otro lado en América, las de Anáhuac y Tahuantinsuyo, todas surgieron de la misma cultura, vamos a decir, paleolítica, chamánica. No era una cultura primitiva, era una cultura que tenía un montón de ideas bastante adelantadas sobre el universo. Y por supuesto que todas esas ideas entraron en toda esta cultura. Por eso ves cosas muy similares en todas partes. ¿Ves? Por todos lados están construyendo pirámides, por todos lados aparecen dragones y cosas así. Si tú, a través del estudio, de la comparación, estableces esa base de conocimientos básicos, es decir, que compartidos por todos, ya después puedes distinguirlo específicamente a Anáhuac. Pero no antes. Tú tienes que establecer la base común porque finalmente se trata del mismo ser humano. Es un grave error separar a los anahuacas del resto de los seres humanos. Esa es una actitud colonial. Incluso si se quiere hacer para enaltecerlos, para ponerlos por encima, eso son tonterías. Seres humanos comunes y corrientes. Así, frente a los mismos retos y con las mismas soluciones. Que además de eso, hicieron algo bastante especial que se llama Toltecayotl. Pero si no logras establecer lo general, lo universal, si no logras ver al ser humano detrás de todo esto, no vas a entender la Toltecayotl, porque la Toltecayotl estaba al servicio del ser humano, no de seres extraterrestres. En otras palabras, es imprescindible integrar a Anáhuac en su contexto universal, lo cual no significa empezar a importar cosas de otras culturas. También es importante darnos cuenta de que estamos hablando de esto en español, que es una lengua europea y cristiana. ¿Ven? Si queremos entender a Anáhuac en sus propios términos, tenemos que hacerlo en una lengua anáhuaca. Pero mientras usemos el español o el inglés para comunicarnos, tenemos que usar palabras del español o del inglés. Es muy entre divertido, irritante y así que tú dices, pero ¿cómo la gente puede ser tan simple? Encontrar gente que me escribe constantemente diciendo, no, porque ustedes están diciendo tal palabra que es del español, pero si me lo estás diciendo en español, hermano, yo puedo decirte, en agua tú no lo entenderías.
Por favor, analízate a ti primero antes de usar el teclado y escribir. Mírate un espejo, por lo menos. Es decir, vamos a salir de prejuicios culturales. Mientras usemos el español, nos vamos a comunicar en español. Y en español hay una figura como el dragón y de eso vamos a hablar. Si quieres que usemos la palabra en náhuatl, yo te voy a preguntar, ¿y por qué no usarlo en cualquiera de las otras 400 lenguas anahuacas? ¿Por qué específicamente en náhuatl? ¿Por qué esa discriminación hacia las demás lenguas? Tú me las mencionas en las demás lenguas, entonces yo te lo voy a decir en náhuatl. Pero si no has tenido el interés de estudiar este tema, no me critiques por hablarte en español, porque es un favor. Entonces, esto es no para nuestros oyentes en general, ¿no? Sino para aquellos en particular que se meten en las páginas a tratar de ser más papistas que el Papa cuando no han hecho la tarea. Por supuesto, pensamiento colonizado. Cuando tú empiezas a criticar a quien te está dando la información, estás manifestando un pensamiento colonizado, para empezar. Eso no significa que no puedas criticar. Pero si quieres ejercer crítica seria, tienes que aprender, tienes que estudiar. A ver, vas a ponerte a criticar temas de calendario. Bueno, ¿ya estudiaste calendario? Todavía. Entonces eso no es crítica, hombre. Eso es ego tonto. Sí, sí, y aquí, bueno, estamos viendo, ahorita ya se pasmó la cámara de Vicente, pero nos estaba enseñando el Golfo de Anáhuac, conocido actualmente como Golfo de México, y nos estaba mostrando ahí unas estructuras, pero ahí se corta un poquito la señal. Y bueno, mientras también Aranjuez y Huichoc, ¿podrían hablar sobre la cuenta continua? Tengo entendido que hay una cuenta que no se ajusta, que se va corriendo al infinito, ¿es así? Y si sabemos en qué tonal vamos. Sí, ya en este momento ya sabemos en qué tonal vamos, pero ha dado mucho trabajo llegar ahí. Sí, hay una cuenta absolutamente continua y sin ajustes astronómicos. Absolutamente continua, que es como una cuenta teórica, que no se usaba para calcular tonales ni se usaba en la vida cotidiana. Es simplemente una cuenta de reserva paralela teórica. En este calendario nunca vas a encontrar una secuencia aislada de símbolos. Siempre vas a encontrar un mínimo de 2. ¿Por qué? Porque los ciclos se establecían al combinar 2 secuencias. Así que, por ejemplo, tú combinas 13 con 20 y eso te da el ciclo de 260. Tú combinas 260 con 365 y eso te da el ciclo de 52 años. Y así, el mínimo para hacer una combinación de ciclos tiene que ser 2. Y lo mismo pasa con la cuenta. Vas a encontrar esa cuenta corrida de tonales y una cuenta con ajustes astronómicos. Y ambas cuentas crean lo que se puede llamar el ciclo básico de la versión civil del calendario, que es el ciclo de 1040 años. Entonces, sí existía, es un tema bastante complejo. La cuenta, digamos, teórica, completamente ininterrumpida, popularmente se conoce como cuenta larga. ¿Ves? Es un nombre moderno. Mientras que la cuenta con ajustes astronómicos generalmente se conoce como calendario mexica, pero era el calendario de todas partes. Sobre los ajustes astronómicos es que se hacía el calendario que usaba la gente en general. ¿Por qué? Porque, bueno, pues el año está orientado con el paso cenital, las fiestas se tenían que hacer en determinados momentos, solsticios, equinoccios, etc. Luego, no podían usar una cuenta sin ajustes. ¿Ves? Así que si hay fiestas astronómicas, si hay efemérides astronómicas, cuenta ajustada. La otra es simplemente una teorización. Pero eso ya lo platicaremos. Pregunta completa. Más profundo en el tema, pues, de hecho, se necesita un curso para comprender eso. Y bueno, a eso justamente María Piñón comenta si ya tenemos fecha de inicio para el curso de calendárica y si se transmitirá por Zoom. Todavía no, entonces esperen a que tengamos ya los detalles, porque sí, obviamente hace falta, bueno, si ya si ya tienes nociones de calendario, nada más espéranos un poco, si no, también puedes iniciar con este curso de Antonio Guadarrama ahí en el grupo de calendario Tolteca, porque bueno, también es importante que tengan ya bases calendáricas para justamente estas clases con Frank, eh, para, digamos, que pueda elevar el nivel de complejidad en cuanto a las clases, porque, bueno, teníamos un problema que de repente
Algunos llegan, algunos están más avanzados, entonces también no se puede dejar atrás a los que van iniciando, entonces hay que cubrir un espectro muy amplio de personas, pero bueno, entre mejor preparados estemos nosotros para recibir clases con Frank, será mejor porque nos ayuda a todos a poder comprender estos procesos más complejos del calendario. Entonces, pues ahí es la recomendación para que tengan ya nociones de calendario, justamente ya que vengan estas clases. Sí, También, sí, ¿quieres comentar si me algo? permites una observación, a María, mira, ahorita, por ejemplo, Guadarrama y otros compañeros, o sea, hay varias personas dando cursos por ahí de calendario con buen nivel, hasta donde pueden llegar, porque luego no depende tanto del profesor como del alumnado. Alguna vez lo mencionó Guadarrama por aquí, ¿qué hacer si el alumno no sabe nada de esto? Tiene que empezar desde cero. Entonces, luego le llamamos calendario, pero esa es una palabra inadecuada, no era calendario, es un sistema completo de cosmovisión. Requiere tiempo, requiere varias clases, horas de clases, requiere un entendimiento de qué se está haciendo ahí. Luego, no es tan fácil pasar de una introducción al calendario a una cosa más avanzada. Por eso es que Guadarrama lo tuvo que escribir, y de hecho creo que ahora viene un segundo libro con cuentas un poco más complicadas, basadas justamente en esa secuencia teórica de tonales que mencionaba Yawitz. Yo estoy pendiendo de la salud, de poder hablar. Se me está haciendo muy difícil firmar las clases porque la verdad es que los virus últimamente me han copiado 2 o 3 veces, pero en cuanto recupere la salud, empiezo a firmar. Lo que he estado haciendo es escribiendo las clases. Entonces las tengo ya muy adelantadas. Tengo ahí unos cientos de páginas de clases escalonadas, ¿no? Desde lo más sencillo hasta lo más grave. Luego las clases ya están hechas, en cuanto pueda yo las empiezo a firmar. Florentina Figueroa, si se hiciera funcional la enseñanza del libro sagrado de Anáhuac, entre otros elementos, ayudaría a crear otra cultura, otra sociedad menos perversa, menos dirigida a la destrucción del todo. Mira, estamos viviendo una etapa bastante desconcertante de la humanidad, pero esas cosas ocurren cíclicamente. Se acaban los valores, se agotan las civilizaciones, se agotan las culturas. Y el pueblo ya no sabe a dónde recurrir y viene todo tipo de rollos extraños. La gente se vuelve materialista, solo atiende a lo inmediato. Los gobiernos se vuelven mezquinos, en fin. Pero esta no es la condición natural de la humanidad, para nada. Saliendo de esta etapa vamos a empezar a remontar otra vez. Lo importante es que la debacle que se acerca, porque viene una debacle cultural tremenda, viene una hecatombe. En ese momento no se pierda 10.000 años de esfuerzos civilizatorios en Anáhuac, que sobreviva esa chispa, porque esa chispa va a ser útil para lo que viene en el futuro. De hecho, escribí por ahí que para mí la historia pasada de Anáhuac es un prólogo. La verdadera historia viene en el futuro, y nosotros somos parte de esa construcción. El solo hecho de estar aquí ya significa que estamos intentando. En fin, ¿qué decirte? Yo siento que las enseñanzas toltecas tienen mucho que hacer justamente para contrarrestar ese carácter cínico de la civilización moderna y esa superstición y esa falta de profundidad que hay en el ser humano moderno, en gran medida implantado, porque la gente no es tan bruta de su natural, pero en gran medida le enseñan a ser brutos. Y termina la gente creyendo todo tipo de supersticiones o tragándose todo tipo de historias. Viene un político y te dice, oye, va a ser así, entonces se lo traga a la gente sin darse cuenta que te está manipulando. Es falso, no va por ahí. Entonces, yo espero que en el futuro la gente sea un poquito más, aplique un poquito más sus facultades, y espero que nosotros estemos en ese momento a través de las enseñanzas que se están rescatando ahora. Cuando digo futuro me refiero a dentro de un siglo, cosas así. Sí. Y si me permites agregar algo más, se viene complicada el próximo año. Bueno, acaba de llegar a la presidencia de Estados Unidos un personaje que en otro mandato, pues habló lo peor, ¿no? Del país, de los mexicanos, que era gente de lo peor, ¿no? Dejémoslo así, dijo palabras más fuertes. Pero es justamente donde necesitamos
valores culturales que pertenezcan a la raíz y que le den solidez a la identidad, porque es cuando se requiere, ¿no? Si no tienes elementos, pues te vas a creer lo que otro te diga, ¿no? Y más cuando es algo, pues, una cuestión política que responde a intereses económicos y que es una cuestión más compleja, pues tienen dinero para hacer propaganda y echar un montón pues, de lavado cerebral, ¿no? Entonces, en ese contexto estamos y por eso es bien importante difundir estos temas para no creernos el cuento que alguien más te vaya a imponer, sino más bien autoconocerte a través de los valores culturales y a partir de ahí generar comunidades e identidades sólidas, ¿no? Entonces, pues por ahí va. Ya que lo mencionas, creo que es obligatorio para que los compañeros entiendan. Nosotros no estamos haciendo política ni a favor ni en contra de nadie en particular, aunque podemos tener nuestras opiniones privadas, pero hay que tener en cuenta que Latinoamérica, pero sobre todo México, dependen de lo que pasa en el norte. Y en el norte ahora están en problemas graves, están perdiendo su raíz. Ha habido unos movimientos ahora culturales impositivos, se han tratado de imponer en el norte, pero las malas, que están destruyendo la cultura norteamericana. Eso es un pueblo que también tiene ganas de existir y tiene derecho a existir. Finalmente es un pueblo que ha hecho muchas cosas. Estamos comunicándonos por esta vía gracias a un invento de ellos. Entonces, Exacto. y gracias al interés de ellos de mantener la libertad de información, porque ese invento no se hubiera hecho ni aplicado jamás en Rusia o en algún otro, en Alemania nazi, eso no se hubiera surgido. Es decir, también hay que ver el lado positivo de las cosas. Y este presidente que sale ahora, a ver, no es que la gente quiera votar por él, es que la gente no quiere algo peor. Hay que tener en cuenta que lo que está pasando es grave en el norte y eso va a repercutir en el sur. Y no podemos ser tontos y pensar que no, aquí no nos llega, nos va a llegar todo. Y nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Oye, la contraparte de Trump, ¿quién era? Hubieran puesto una botella pintada de mujer y la gente y lo hubieran votado. Es decir, la gente ya no está eligiendo personas con capacidad, sino símbolos. Va a llegar el momento que te voten por un artista solo porque es conocido, no importa que sea acéfalo. La humanidad se está poniendo muy tonta. Y en ese mare magnum, por supuesto que los más ratas y los más degenerados aprovechan. Entonces, hay que ver todo lo que está pasando, no solo aquello que nos concierne, sino en general todo lo que está pasando, porque bueno, este señor va a estar 4 años, después viene otros 4, son episodios fugaces, pero los movimientos culturales duran siglos y milenios. Y si no aprendemos a entrar en esa dinámica más profunda, más lenta, pero más intensa, no somos parte activa del asunto, no servimos para este asunto, ¿no? Nuestro reto es justamente entender esos movimientos más profundos que están ocurriendo. Yo pienso que está bien que se suba la parada política en América. Pienso que lo peor que puede pasar es que vengan gobiernos flojos, que estén adulando a las masas, que estén tomando medidas que son únicamente para quedar bien con pequeños grupos, pues ni siquiera es con todas las masas, sino con pequeños grupos de la sociedad que son los que tienen ahora la moda. No, vamos a salir de eso. Hace falta replanteamiento de la situación. Hay un tema que me da mucha pena. Los políticos ahora o son empresarios o son políticos profesionales. En ambos casos no tienen idea de lo que es la historia. No saben cómo se mueven las masas. No son personas cultas. Son personas que hablan y tú ves que está llena de... No han leído, para empezar. ¿Cuántos libros habrá leído fulano de tal? 3 libros en su vida. ¿Sí? ¿Cuántos habrá leído un Maduro, por ejemplo? ¿Cuántos habrá leído el pobre que está en Cuba? 1 libro, 2, si acaso. Ese tipo de gente está controlando a las masas. Necesitamos otro tipo de gobiernos. Hubo una época en que en México no podía tomar la presidencia una persona si no era por lo menos un intelectual conocido. Y estamos hablando de un país latinoamericano. La sociedad va bajando el nivel de exigencia y claro, baja el nivel de gobierno. Por favor, vamos a volver a tiempos de dignidad. Hubo épocas en que en este país tenías que ser un intelectual brillante para que te tomaran en cuenta. Hasta no hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Con esto, por supuesto, no quiero menospreciar a los actores dirigentes, solo estoy diciendo, las lenguas nativas van a ir picadas. En 100 años no va a existir ninguna en México y los actuales dirigentes van a quedar como bárbaros. Eso lo estoy advirtiendo.
bueno, ya que lo mencionan también, en Estados Unidos es el segundo grupo que más visualizaciones tiene de las páginas de Iglesia Tolteca y Nación Tolteca. Entonces también mandarles un saludo. Ahí hay todo un Bueno, movimiento. sí, sí, Fíjate que el hecho de no entrarle al inglés nos hace mantenernos como un poco al margen de lo que está pasando, pero es que allá está pasando un montón de cosas y además hay más urgencia y más necesidad que aquí mismo. Aquí por lo menos tenemos códices, tenemos cultura, tenemos memoria, tenemos movimientos, pero allá no tienen nada de eso. Tienen 4 gatos en unas reservas porque los pusieron ahí que se murieran en el desierto. Eso es lo que va quedando de miles de años de movimiento cultural allá. Es decir, también Omey, hay que ponerse en el lugar de una sociedad, ¿ves? Para juzgarla, en el lugar de esa sociedad. Esa sociedad sabe que está perdiendo valores de un día para otro y está medio desesperada. Y no solo los norteamericanos, está pasando con los rusos, que están viendo que se les va a desintegrar su federación porque tienen que hacer la guerra para sobrevivir. Está pasando por todas partes. Está pasando con el mundo islámico. Hay una serie de cosas que deberíamos hablar, ya que a ti te gusta ese tema sociopolítico y demás, porque nos dicen cómo está la humanidad en este momento y por lo tanto nos colocan a nosotros mismos. Nosotros también somos una reacción de movimientos sociales, no caímos del cielo. Entonces, estamos en una sopa cultural y sociopolítica que nos modela. Y también debemos aprender a prever lo que va a pasar. Te pongo un ejemplo, pero sencillo. Si no le entramos al reto de Internet, inteligencia artificial y todas estas cosas que están ocurriendo, ahorita, después no vamos a poder estar en los espacios de opinión. Exacto. Es una cosa técnica, parece una minucia y sin embargo es todo un reto. Sí, el medio es el mensaje. Por ahí hay un autor de temas de comunicación y es Lo que comunicas es interesante. el medio que usaste. Ese es tu primer mensaje. Sí, exactamente. También. Sí. Y mencionando esto rápidamente, te comentaba, el jueves fue el Día de Acción de Gracias en celebraciones allá en Norteamérica y coincidió con el día de inicio de la trecena, Cuautli. Entonces, pues no sé, Una festividad dato que ahí. empezó entre los ibéricos, ¿sabes? Empezaron los españoles, de hecho. Empezaron el Día de Acción de Gracias, darle gracias a Dios por permitirle irrumpir en una tierra ajena y destruir sus valores. Así de enajenados. Día de Acción de Gracias. ¿Por qué? Porque terminaron las comunidades nativas, por favor. Pues sí, y por las cosechas, ¿no? También se remonta, es una celebración claro, muy, ahí se muy mezcla antigua. todo. Vamos a darle gracias a Dios y al paso. ¿Ves? Pero empezó como gratitud por haber podido conquistar las tierras de América. Así empezó. Entonces me imagino que me pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de Dios es ese que favorece a uno de sus hijos y a otro lo desfavorece? Sí. es que Compañeros, creo que ya nos excedimos ampliamente. Sí, nada más. Pones el tema político al final, Omey, hágame el favor. Ups. Sí, ahí, bueno, a mí lo que me parece es que tenemos esa posibilidad de que llegue a pasar como le pasó a Grecia con Roma. Estamos tan cerca, pero ellos no tienen, tienen un avance tecnológico importante, pero no tienen algo que tenemos acá. Y bueno, también mencionaba justamente lo de las personas que nos ven desde allá, porque están estudiando, ¿no? Entonces el foco cultural, importante está de este lado, en el Anáhuac del centro. Entonces, pues, en el Anáhuac del norte, en la región del norte de Anáhuac, pues también, si manejamos bien, las cosas, podemos, llegar a recuperar esa fuerza cultural, en todas las regiones, ¿no? Sí. Y Hay que trabajar y hay que entrar al reto del inglés. Ese es otro. ¿Ok? Sí. Bueno, sí, compañeros, yo me retiro. justamente. Muy bien, pues ahí nos encontramos mañana en el Tantún Catún, ¿Cómo no? igual a las 11. Trataremos el Muchas tema de gracias. Tayasal y los últimos mayas mañana. Ok, venga. Saludos, gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Chao.